Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Me oye? Dios le bendiga. Bendiga, pastor. Buenas noches. Sí, pastor, sí le escuchamos. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana Isel. Dios le bendiga. Disculpe la demora. No se preocupe, pastor. Lo bueno es que ya está conectado. Justamente cuando mandé el mensaje de que Otra empezamos vez. 2 horas, se fue, ¡pum! Se fue la luz. Es increíble, de ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Vamos a esperar que se conecten los demás hermanos. Están en el grupo, Pastor. ¿eh? De hermana Débora no va a poder estar. No va a poder estar presente, hermana Débora. Tiene otras responsabilidades sobre un estudio del bautismo. Me está escribiendo ahora mismo aquí. Pero bueno, hermana Grace también está esperando. Bueno, estamos bien. Gloria a Dios por todo. Gloria a Dios por todo. Tenga por allí papel y lápiz, manos. Bien, bien. Vamos a abrir la Biblia, la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis. En este día vamos a estar viendo eh, uno de los puntos que utiliza el movimiento pretribulacionista para decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y vamos a iniciar este estudio abriendo el libro de Apocalipsis, capítulo número 4. ¿Eh? Pero antes le damos gracias al Señor por habernos permitido estar aquí, reunidos, para hablar de su palabra. Esto es importante. Eh, Tenemos que tener claro, ya sea utilizando estos medios o estando en un local donde se congregan los santos, tenemos que tener claro que eh, nosotros simplemente somos portavoces de la palabra del Eterno. Simple y llanamente eso. La palabra es de Él, no es mía, no es suya, no es del otro pastor, no del otro profeta, no, no, no. El verbo, ¿quién es? Jesucristo. Él es la palabra. Nosotros no podemos apropiarnos de esas palabras. Esas son sus palabras. Esas son sus promesas. Esos son sus pactos. Esos son sus decretos. Esos son su plan. Esa es su voluntad. Esa es su gloria. O sea, nosotros aquí simplemente somos instrumentos. Nosotros, los ángeles, toda la creación de Dios simplemente son instrumentos en sus manos. Por eso que Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Y cuando dice nada es nada, en absoluto. El que se jacte porque haga algo o dice algo, la persona no sabe realmente dónde está ubicado. ¿Eh? Aquí nosotros no sabemos nada, aquí nosotros no hacemos nada. Sin mí nada podéis hacer. Y esas son sus palabras.
Eso tenemos que tenerlo claro para que podamos entender que si fuesen nuestras palabras, como dice un dicho, las palabras se las lleva el viento, no permanece, vuelve vacía. Cambio, como es la palabra del Eterno, permanece para siempre, es inerrante, no cambia, no se leuda, no se mutila a conveniencia, no se pronuncia ni se expone para agradar a los oyentes. En absoluto, la palabra del Eterno es para su gloria y majestad y señorío y dominio de todo, en absoluto. Eso sí, el vínculo de todo esto en el corazón del Padre es la justicia y el amor. El resto son atributos, son, eh, digamos, que carácter del Eterno. Entonces, en el pasado, en la eternidad pasada, como dicen algunos, eh, allá arriba solo se había manifestado con mucha claridad la justicia divina. En cambio, lo que es el amor del Padre, eh, parece ser que no lo habían entendido o no lo habían comprendido o no lo habían eh, podido vislumbrar, porque parece ser que allá arriba el amor del Padre no se había, digamos, revelado o manifestado a plenitud con la creación de allá arriba. Por eso que cuando hay la rebelión, eh, el enemigo principal de nuestras almas y el enemigo principal del reino de los cielos, que sabemos quién es, no puede entender, no puede entender eh, aquella pregunta que, que hace el apóstol Pablo cuando dice en Hebreos, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él, en otras palabras, para que manifiestes algo que no manifestaste para con nosotros. Ambos nos hemos revelado, tanto, mira ese personaje, tanto mi persona como tu creación más novedosa, que es el hombre. Ambos entraron en rebelión, pero a uno se le ejecutó una justicia condenatoria eterna, sin misericordia, sin piedad, y al otro se le creó un plan de salvación en base al amor, en base a la misericordia. Entonces, debemos aprovechar, digámoslo así, en estos términos coloquiales, el amor del Padre, que por su gracia y su misericordia nos ha revelado su Hijo al enviarlo al matadero. Nada más y nada menos. El, el Padre quiso manifestar ese amor a través del sufrimiento de su propio Hijo. Es algo contradictorio. Como un Padre tan amoroso envía a muerte a su único Hijo. ¿Será que amaba menos a su propio Hijo que al resto de la humanidad? Por el amor de Dios. Jamás y nunca. Porque el amor del Padre no es un sentimiento.
relativista, a conveniencia, o según eh, cierta posición. No, el amor del Padre es un carácter de Él, el principal carácter de Él, es su esencia, es su forma de ser, no es un sentimiento. Puedo repetir. Entonces, el amor, que aquí a nivel terrenal es confundido y ha sido tergiversado con Platón, con estos, como yo denomino, pichones, como Cupido, que es un ángel caído, griego, lo han tergiversado y lo han llevado a un sentimiento relativista, cuando el amor real, genuino, es una convicción, es algo que va más allá de nuestro entendimiento, eh, digamos, pasajero. Entonces, el Padre, en base a ese amor, envía a su Hijo para darnos una oportunidad de entender el por qué y el para qué fuimos creados. Porque el enemigo de nuestras almas se adelantó demasiado rápido ahí en el huerto y quiso obstruir, obstaculizar el plan del Eterno. Y lo logró en cierta medida. Claro, porque se respeta lo que es el libre albedrío, que era lo que recientemente le estaba comentando a mi hijo mientras estaba, digamos, entre comillas, en oscuridad, porque no había luz aquí, oscuridad física de esta, eléctrica. Estaba comentando esto, porque él me estaba haciendo ciertas preguntas acerca de los ángeles, etcétera. Y bueno, se habló sobre el tema del libre albedrío, de toda la creación del Eterno. Entonces, se nos presenta esta oportunidad de entender el plan perfecto del Padre. No es una oportunidad para que usted y yo vayamos a celebrar unas bodas del Cordero, o estemos en la Nueva Jerusalén, o entremos al milenio, o seamos transformados en cuerpo de gloria, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 no. No, esos son añadiduras, eso es secundario. O sea, la oportunidad para la especie humana, para esta raza humana caída, la oportunidad de regenerarse, la oportunidad de volver a nacer, es poder, bendito sea el Creador, entender el plan que el Padre tiene por la eternidad, por la eternidad. Es como mi hijo me estaba comentando hace poco, en la misma conversación, me decía, aquí seguro que hubo otras especies, otras creaciones mucho antes que la creación humana. Cierto, totalmente cierto, pero ya eso es otro tema. Entonces, a nosotros, a esta especie, nueva especie, que apenas tiene 6.000 años nada más, miserables 6.000 años de existencia, digo miserables comparado con la eternidad y comparado con otras criaturas que tienen, bueno, miles y millones de siglos y de años, ¿no? Se puede decir de años en tiempo humano, ¿no? De existencia. Entonces, a esta especie se le ha dado la oportunidad de que se nos revelase el amor del Padre. Entonces, pues, tenemos que entender cuál es el plan perfecto del Padre en base a ese amor que Él tenía reservado y que no había manifestado a sus otras criaturas a cabalidad y no había sido entendido ni comprendido. Por eso es que el enemigo se puede presentar ante el trono del Eterno diciendo, hey, pero ¿por qué tú no me amaste a mí? No, no, claro que sí te amé, porque te puse reglas, te puse preceptos, te puse normativas. Yo te creé para esto, y tú hiciste esto y lo otro. Cuando yo te creo y te digo lo que tienes que hacer, te lo estoy diciendo en base al amor tácito. Que yo no te lo estoy diciendo que te estoy amando, no te digo que te amo directamente, pero te estoy diciendo que si no haces esto,
hay consecuencias de aquello, en la desobediencia. Es un amor tácito. Entonces, como quizás el padre, en su profunda sabiduría, sabía que iba a ocurrir la rebelión angelical y sabía que iba a haber una rebelión posterior, humana, él se reserva manifestar justicia, manifestar misericordia y amor en la eternidad, en el día de la caída de Luzbel, para manifestarla, entre comillas, a una raza inferior, que delante de Luzbel, para la arrogante Luzbel, somos una especie insignificante y más caído. Somos más insignificantes aún para su arrogancia que le nubló entendimiento y no pudo entender para la cual fue él diseñado. Entonces nosotros, aprovechando esta oportunidad, tenemos que entender los planes del Eterno en base a su amor eterno. Y voy a repetir, no es algo de sentimiento, es una convicción de un carácter que tiene una profundidad inagotable y prácticamente irracional, porque el amor del Padre, de la forma como se ha ido manifestando, es totalmente irracional para la mente limitada de esta especie caída llamada humana. Totalmente. Es decir, que para tener vida eterna hay que morir. ¿Qué es esto? Es algo contradictorio. Entonces, aunque el tema no es el amor, sino que estamos hablando o vamos a hablar sobre lo que son las pruebas bíblicas de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, estoy dando una pincelada, porque muchos también se dicen, no, es que Dios es amor, ¿cómo va a permitir que nosotros pasemos por tremendas pruebas, dificultades y persecuciones y hasta la decapitación? Si Dios es amor, no entienden el plan que hay y no entienden lo que realmente es el amor del Padre, no el suyo, ni el mío, ni de Cupido, ni de estas emociones de la carne, que mal aplica y malinterpreta lo que es el verdadero amor del Padre. Sí, le damos gracias al Señor por permitirnos estar en esta reunión. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 4 versículo número 1. Dice la palabra del Eterno de la siguiente manera. Después de esto, ¿después de esto qué? De lo que previamente ya venía hablando el apóstol Juan, que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias que están en Asia. En primer lugar, son 7 iglesias reales que existieron en la historia que están en Asia. Las características de esas iglesias son particularmente de esas mismas 7 iglesias que estaban en Asia. Otra cosa es que luego que se cumplen lo que se dice a cada una de esas iglesias, literalmente se cumple en sus tiempos históricos en las cuales existieron, podemos también deducir o tratar de interpretar a través de la luz que nos da el Espíritu Santo, de que esas 7 iglesias son tipos, un reflejo de la iglesia histórica que es representada por todos aquellos nacidos de nuevo desde el aposento alto, que llegó el Pentecostés, hasta que sea arrebatada la novia del Cordero. Es un tipo.
O sea, cada cosa que le ocurrieron a esta iglesia tipifica lo que le va a ocurrir a la iglesia durante todo este peregrinaje que tiene y que seguirá teniendo hasta breve tiempo, que porque ya el tiempo se acabó, cuando sea quitada de la tierra. Entonces, después de esto, miré. ¿Quién miró? Juan. Les voy a recordar que este Juan, es Juan el amado, que está escribiendo el libro de Revelaciones y que se le está mostrando esta revelación. Es decir, la palabra revelación significa quitar el velo, ra, quitar una venda, ver más allá de lo que está viendo de cerca, digámoslo así, ¿no? ¿Eh? Entonces, a Juan se le ha permitido ver los acontecimientos finales. Y dice, y he aquí una puerta abierta. Aquí comienzan la postura pretribulacionista a forzar el pasaje para decir que esta puerta abierta es la que se va a abrir el día cuando nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando y con trompeta de Dios, llamará a sus escogidos y se abre esa puerta para escapar, dicen ellos, de la gran tribulación. Mira, aquí está una puerta abierta. No vamos ante la gran tribulación. Oye, pero vamos a primero a leer el texto en base al contexto para ver si está hablando de que del arrebatamiento de la iglesia, esa puerta. Es muy fácil decirlo así, a la ligera. Dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Ajá, dice, esa es la voz de trompeta que vamos a escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Una voz como de trompeta, hablando conmigo. ¿Con quién? Con Juan. ¿Quién escuchó la voz de trompeta? Juan. ¿Quién vio una puerta abierta en el cielo? Juan. No dice la iglesia, no dice nadie de Juan. Juan vio la puerta, a Juan vio, porque miró, Juan escuchó una trompeta y Juan le dijeron, sube acá. A mí no me lo están diciendo. Otra cosa es que las personas quieren aplicar a la fuerza de que, oye, me está diciendo que sube acá. Eso representa el arrebatamiento. Y, mira, amor de Dios, pero espérate un momentito. O sea, es que no lo está diciendo. La Biblia no lo está diciendo. El que lo está diciendo eres tú, por tu emoción y por todo lo que te han inyectado en tu cerebro de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Se fuerzas el pasaje por previos conceptos que tienes en tu mente. Y te lo estoy diciendo yo, que yo decía así también. Yo decía esas locuras. Repetía como perico, como loro, ¿eh? O como canario, como lo quieran llamar el animalito que no tiene ninguna culpa, ¿eh? Las cosas que me habían enseñado por herencia evangélica o cristiana. Y yo no ponía en duda aquello. No pagaba el precio de investigar, como los hermanos de Berea, para ver si lo que me estaban enseñando era cierto. ¿Hasta qué punto había verdad mezclada con mentira? O sea, es que investigar a fondo esto, porque está en juego la salvación del alma. Entonces dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, después de el mensaje a las 7 iglesias, viene otras cosas que le van a ser mostradas. ¿A quién? A Juan el Amado. Vuelvo a repetir, aquí el protagonista principal, humanamente hablando, es Juan, el apóstol Juan. No es la iglesia en sí. Es un siervo que pertenece al cuerpo de Cristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, llamado Juan, el cual fue capacitado para resistir el exilio
en pasmo y de esa forma, exiliado, tener una revelación impresionante. Porque si hubiese estado allá en Jerusalén o evangelizando o enfrentando a los fariseos, etcétera, no hubiese tenido la concentración o la soledad para poder recibir la revelación. Por eso que el Eterno permite, venga, a exiliarse. Es la orden que hay. ¡Oh, el amor, el amor, el amor, el amor! ¿Por qué Dios permitió eso a Juan? Si Dios es amor, que muriera ya exiliado en una isla. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es una convicción de carácter del Eterno para ejecutar gran parte de su plan en base a ese amor. Entonces, para poder entender el amor del Padre para con Juan, de que permite que pase por esa tribulación, porque estaba siendo atribulado, tenemos que entender que detrás de eso había un plan. ¿Cuál plan? Revelaciones. Escribir el libro de revelaciones y mostrarle a este siervo las cosas que iban a suceder en el futuro o en los tiempos finales. Entonces, a Juan, vuelvo a repetir, es el que se le muestra esta puerta abierta. Es al que se le dice, sube acá. Es al que le muestra todas estas cosas y no a la iglesia. O sea, no, es que la iglesia ya no aparece después del capítulo 3 de Apocalipsis. Es lo otro que dicen los pretribulacionistas. ¿Vale? La palabra iglesia, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra iglesia? Los llamados hacia afuera. La congregación de santos. Es lo que significa la palabra iglesia. No necesariamente, a una forma textual, literal, tiene que aparecer la palabra iglesia para que se refiera a la iglesia. Entonces, a medida que uno va desglosando el libro de Revelaciones, va apareciendo estos términos que identifican a la iglesia, pero con otras palabras. ¿Como cuáles? Como escogidos, como aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo, aquellos que guardan la palabra de su paciencia, aquellos santos, aquellos redimidos por la sangre del Cordero. O sea, todos esos términos representan a la iglesia. Son única y exclusivamente aplicables a la iglesia. Ni tan siquiera Israel, ni tan siquiera los dos testigos, ni tan siquiera los 144.000, si quieren forzar que esos términos sean lo que hablan acerca de este otro grupo, que tienen otro plan para ellos, que quizá vayan a la par, paralelamente con el plan que hay para con la iglesia. Entonces, primera expresión o primer pensamiento o primera, digamos, prueba, entre comillas, que utilizan, en este caso, los pretribulacionistas para justificar que el rapto es ocurrido antes de la gran tribulación, es Apocalipsis capítulo 4 versículo número 1 que hemos leído en este momento. O sea, usted debe tener claro, Juan, el amado, exiliado, es al que se le ordena subir, porque él estaba, dice, yo estaba en el espíritu, lo dice iniciando la, el libro de Revelaciones. Estaba él en el espíritu en el día del Señor, que luego vamos a hablar de eso también. Entonces, Juan tuvo que haber estado en ese lugar específico para tener esta revelación tan extraordinaria, tan profunda, tan decisiva, para que la iglesia pudiera entender los tiempos proféticos, las señales que hay, que se manifestarán, para que pueda comprender qué tiempo le queda aquí en la tierra, qué es lo que va a ocurrir con ella.
y todo lo concerniente a su futuro cercano, porque está muy cercano, el futuro de la iglesia, dónde va a estar su lugar eterno. Entonces, a medida que vamos desglosando y desarrollando este estudio escatológico que tiene que ver con las pruebas bíblicas de que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, primero hay que desmantelar poco a poco los argumentos que se oponen a que la iglesia sí va a pasar en la gran tribulación. Primer argumento desmantelado hoy, Apocalipsis capítulo 4 de una forma sencilla, sencilla. Simplemente leer con entendimiento y no forzar el texto. Amén. Paso las palabras a las hermanas que están presentes en la reunión para escuchar sus preguntas, sus inquietudes, su percepción de la enseñanza, recordando que el tiempo ya aquí se está acabando. Me acaban de informar que quedan 10 minutos en la transmisión. Mana Marfe, Mana Ixel, si tiene algo que preguntar, que decir o que añadir, somos todo oídos. Ahorita, profeta, no tengo alguna pregunta. Creo que más adelante es cuando se va a empezar a las preguntas, creo yo. La hermana Maffer, No hay pregunta, nada, tampoco hay pregunta. Nada. no, Todo, todavía todo no. está claro. Sí, Todo está claro. Muy bien. sí, Gloria a pastor. Dios por todo. Entonces, cuando le hablen acerca de este texto, rápidamente dígale a estas personas, oye, pero ¿a quién se está refiriendo allí? ¿Quién es a quién se le dice sube acá? ¿Quién es el que escucha la trompeta? ¿Quién es el que está hablando con él? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es Juan. No, que representa a Juan a la iglesia. No, 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 no digas eso porque el texto no te lo está diciendo. No te lo está diciendo. Una Comenta experiencia, con es una experiencia personal de Juan, ¿eh? Que uno quiera forzosamente aplicarla al arrebatamiento, ya esa es otra historia. Es ahí donde se abre el debate. Entonces, cuando ya nosotros entramos en la especulación, en pensar más de lo que ya está escrito, como dice el apóstol Pablo, entonces ahí es donde entramos en gravísimos errores. Errores garrafales de interpretación y de aplicación de los textos sagrados. Cuando comenzamos a pensar más de lo que ya está escrito. Es verdad, hay pasajes que son eventos simbólicos, se usan metáforas, se usan hipérboles, se usan figuras literarias. Hay profecía que como se sabe, es de doble cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay casos como este que son cosas puntuales. O sea, es como cuando fuerza las promesas, que son promesas individuales, por ejemplo, lo que se le prometió a Josué, que lo usan mucho los falsos prósperos. Cuando se le dice, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Entonces todo el mundo pisando un montón de hectáreas de tierra. Y si está soltero, pisa a una muchacha que le gusta, venga, que esta es mía, como el gallo pisa a la gallina. ¿Qué es esto? Esto no es así. Todo lo que pisa la planta es mío. Esto es para Josué. Es una promesa para él, en base al plan que había de parte del Eterno, que era la tierra prometida. A eso se refería. Entonces se van a los extremos. No, yo decreto, yo. Y esa es otra cosa también que hay que explicar más adelante. Apropiándose de cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Sí, hermana Aitzel. pero por ejemplo ahí, ¿qué comenta usted respecto a los actos proféticos, por ejemplo? O sea, ¿cómo usted diferencia de
¿qué actos proféticos? Sí, bueno, yo por ejemplo, sí creo mucho en los actos proféticos o nos basamos en eso, pero por ejemplo, eso que usted menciona de que pues, todo lo que pisa de la planta de sus pies, ¿no? Y que A muchos ver, memes se han hecho incluso de que hasta los pies en sí, sí. las varonas o varones, ¿no? Bueno, Pero por mira, ejemplo, ahí cómo diferenciar o yo sé que a lo mejor el contexto y el tiempo, pero como de uno en otro, por ejemplo, lo que hizo Elías, lo que hizo Eliseo, ahí cómo podríamos pues bueno, diferenciar o separar. sí, bueno, ya no vamos a separar del tema principal y de esto, porque eso ya tiene que ver con la apostasía y todo ese un montón de cosas que ya ni tan siquiera quiero hablar de la apostasía porque luché mucho contra ella antes, escuche bien, hermano, mucho antes que esa expresión que usted acaba de decir, actos proféticos, existiera, mucho antes. Antes que existieran estos personajes de renombre, ya uno venía ya denunciando el plan que había de invasión, de desviación de la sana doctrina. Totalmente. Ya uno lo venía denunciando, porque uno vislumbraba aquello, uno sabía ciertas cosas. ¿Eh? Lógicamente, como detrás de eso hay ciertos intereses, muchos intereses, y hay cierto poder muy oculto. Entonces, uno quedaba como, oye, tú no tienes visión, tú no estás en la onda, como decía, tú no te has actualizado, o tú eres un divisionista, tú estás yéndote para otras cosas. No, 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 no. Yo simplemente me baso en la Sagrada Escritura, número uno, en el discernimiento de espíritu, número dos, y número tres, oye, que tú a mí no me vas a engañar. Así de sencillo, suena muy bonito lo que tú dices, y etcétera, y me puede hasta a mí a conveniencia a convenir, me conviene ese movimiento, por supuesto que me conviene, y más el ministerio que yo tengo. Como al niño al dedo me conviene esos movimientos. Y me han ofrecido un montón de cosas, pero un montón de cosas. Ojo, un montón de cosas. Sé cuáles son las intenciones, lo sé. Entonces, antes de hacer la diferencia entre los mecanismos que utilizan o entre el palabrerío que utilizan, hay que hacer la diferencia entre lo que es el llamado realmente al ministerio profético o profeta y los falsos profetas. Hay que empezar por ahí. Y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, y bueno, el pueblo del Señor Jesucristo, así como ustedes reconocen a uno, sin haberme visto ni lo más mínimo, actuando bajo el poder de la profecía bíblica y bajo la unción del Espíritu Santo, que no me han visto. Si me vieran más todavía, ¡oh! No, me he abstenido, me he abstenido, me he abstenido de, de ser influenciado, de ser manipulado, de ser chantajeado y amenazado por esa gran masa invasora que se nos infiltró. Una gran masa se nos infiltró en nuestra fila y por eso es que la iglesia está como está. Está como está. ¿Cómo? Sabemos. Distraída, fría, apática, totalmente desubicada en el verdadero marco profético de las sagradas escrituras. Entonces, eh, se encuentra digamos, vamos a decir, una nueva especie de iglesia en esta recta final que no tiene nada que ver con la iglesia original. ¿Eh? Entonces, cuando usted hace la diferencia entre lo que es el profeta del Señor y los falsos profetas que dicen ser del Señor, entonces ahí usted dirá, oye, es que el verdadero profeta no se expresa así.